Atención. 7 oraciones mágicas para la mañana que cambiarán tu vida para siempre. En un pequeño pueblo donde la niebla nunca se disipa del todo, un extraño fenómeno ha comenzado a sacudir la vida de sus habitantes. Se dice que a las 6 de la mañana, un susurro misterioso recorre las calles, un eco de voces antiguas que resuenan con advertencias crípticas y promesas de cambios sobrenaturales. Cada mañana, el mismo grupo de vecinos se reúne en la plaza, con ojos desorbitados y corazones palpitantes, esperando escuchar esas frases transformadoras. Los rumores hablan de una joven que, tras pronunciar las oraciones mágicas, logró recuperar a su amor perdido, y otra que sanó de una enfermedad que había arruinado su vida. La ansiedad se siente en el aire, como electricidad, y la curiosidad provoca un nudo en el estómago. ¿Cuáles son esas 7 oraciones que todos buscan? Todo el mundo quiere saber, pero nadie se atreve a preguntar en voz alta. La plaza, llena de rostros ansiosos, se convierte en un hervidero de murmullos, alaridos y risas nerviosas, un lugar donde la esperanza y el miedo bailan al ritmo de lo desconocido. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con cada segundo que pasa, la tensión se siente cada vez más fuerte. Una anciana, de rostro arrugado y mirada sabia, se acerca a la multitud. Con un temblor en la voz, apenas audible, susurra una de las oraciones a quien está más cerca, y el efecto es inmediato. Risas se detienen, las conversaciones cesan y todos los ojos se vuelven hacia ella. ¿Acaso sus palabras podrían ser la clave para desatar un poder inimaginable? La ansiedad se transforma en desesperación por escuchar más, pero ella permanece en silencio, desvaneciéndose en la multitud. Los murmullos resuenan, preguntas flotan, pero el eco del susurro la sigue. ¿Qué poder oculto poseen esas 7 oraciones? ¿Y qué precio tendrán que pagar quienes las pronuncien? Cada pregunta resuena en el aire, dejando a todos con más dudas que respuestas, casi atragantándose con la curiosidad. A medida que la niebla comenzaba a despejarse, una sensación de inquietud envolvió la plaza. Los habitantes, aún en shock por el susurro de la anciana, intercambiaban miradas llenas de confusión. Algunos se preguntaban si realmente existían esas oraciones mágicas o si eran solo un mito diseñado para mantener la esperanza en sus corazones. Sin embargo, el deseo por el cambio era palpable, creciendo más fuerte cada día como un velo que cubría cualquier rastro de duda. Un joven llamado Mateo, con un espíritu inquieto y poco convencido, se destacó del resto. Durante semanas había observado la fanática búsqueda de sus vecinos por las palabras que prometían hazañas. Pero él no podía más que sentir un escepticismo profundo. ¿Podrían unas simples frases alterar el destino de un ser humano? A pesar de sus dudas, la posibilidad de un milagro lo atormentaba. Había perdido a su hermana en circunstancias misteriosas y, aunque su corazón anhelaba respuestas, su razón le decía que no existían caminos fáciles. Mientras la multitud se dispersaba, la curiosidad de Mateo se convirtió en determinación. No podía soportar el silencio que se había posado sobre el pueblo. Caminando con paso decidido, se dirigió hacia la anciana que había pronunciado el susurro, creyendo que ella guardaba las claves de la verdad. La encontró al borde del camino, susurrando palabras que solo ella entendía, casi como un cántico que reverberaba en el aire. Sin titubear, se acercó. ¿Por qué no compartes esas oraciones con todos nosotros?, preguntó, su voz temblando entre la desesperación y la esperanza. La anciana lo miró con ojos profundos, como si pudiera ver más allá de su fachada. Después de lo que pareció una eternidad, respondió, no son solo palabras. Cada oración lleva consigo un peso.
Tienes que estar dispuesto a sacrificar algo para obtener lo que deseas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna, una mezcla de miedo y emoción. ¿Sacrificar algo? Eso no sonaba nada bien. Pero la visión de su hermana sonriendo le dio valor. Haría lo que fuera por ella, declaró con firmeza. Las palabras de la anciana resonaron en su mente. Antes de que pudiera detenerse a pensar, ella le entregó un pequeño trozo de papel arrugado. Pero recuerda, joven. La noche que las pronuncies, la niebla te mostrará la verdad, y no todos pueden soportarla. Esa noche, la luna se encontraba en su pleno esplendor. La plaza, llena de murmullos, parecía palpitar. Mateo, con el papel arrugado en mano, sintió la presión del momento. Los rostros a su alrededor esperaban expectantes, pero él solo concebía el eco de su propia voz. Mientras comenzaba a recitar las oraciones, una ola de viento helado sopló a través de la plaza, trayendo consigo la niebla más densa que jamás había visto. Los murmullos se transformaron en gritos de sorpresa y ansiedad. De repente, sucedió algo inesperado. Entre la niebla apareció una figura familiar. Mateo intentó contener un grito. ¿Era su hermana? Una mezcla de alegría y horror lo invadió. Pero en ese instante, el aire se llenó de un agudo susurro que pronunciaba su nombre. ¿Era ella realmente, o solo una ilusión creada por sus ansias de poder? El frío se intensificó, la niebla comenzó a moverse de una manera casi consciente. Mateo se quedó paralizado, el papel se deslizaba de sus manos. El instante de la verdad ha llegado, murmuró la anciana desde el fondo, pero sus palabras eran tragadas por el caos creciente que se desataba ante sus ojos. Las figuras que parecían venir en su ayuda se convirtieron en sombras, el sacrificio empezaba a cobrar su precio. La verdad era inminente, y ningún corazón estaba preparado para lo que se aproximaba. La niebla parecía cobrar vida, envolviendo a Mateo y a los que lo rodeaban en una atmósfera de ansiedad palpable. Cuando la figura se fue acercando, su corazón latía con fuerza. Era ella, sin duda, la sonrisa de su hermana iluminando aquel rostro que tanto había anhelado ver. Pero a medida que la imagen se miscelaneaba en la neblina, las sombras comenzaron a distorsionar sus rasgos, volverse más angulosos, como garras afiladas tratando de alcanzar su esencia. Mateo susurró la figura, su voz un eco distorsionado que desgarraba su corazón. «Ayúdame», el joven sintió como un frío gélido le atravesaba el pecho. Las palabras de la anciana resonaban en su mente, la verdad te mostrará el precio. ¿Qué significaba eso? ¿Tendría que sacrificar algo más que un simple deseo? Intentó avanzar, pero sus pies permanecieron pegados al suelo, como si la niebla misma estuviera absorbiendo su energía. La plaza, que antes había vibrado con murmullos, ahora era un vacío de terror, con los rostros de la multitud distorsionados por la angustia. Gritos estallaban a su alrededor, y él pudo ver que otros, como él, estaban atrapados por visiones familiares. Mateo, la figura se estiró hacia él, pero había algo más en su mirada, un destello de desesperación profunda. No era solo su hermana, sino una mezcla de recuerdos y anhelos. El aire se tornó pesado, cada respiro era un esfuerzo, y una voz en su interior lo instaba a no dejarse atrapar. Se forzó a romper el hechizo. ¿Qué requieres de mí?, gritó a través de la niebla, no solo a su hermana, sino a las sombras que danzaban alrededor. Su voz parecía tenue, frágil, pesando detrás del murmullo del viento. Sin embargo, la niebla solo respondía al susurro de su corazón. La figura frente a él se disipó y su lugar lo ocupó otra sombra, otra alma perdida que clamaba por ayuda. Cada rostro que se manifestaba era una versión distorsionada de seres queridos que creía haber perdido, cada uno suplicándole y llorando. Un caos de emociones lo invadía, llenándolo de culpa. «Debes elegir», gritó una voz entre las sombras. Era difícil discernir de quién se trataba, pero resonaba como una alerta. Mateo se hundió en su propia duda, sintiendo el peso de innumerables sacrificios. Ahora comprendía lo que la anciana había dicho, cada oración mágica se cobraba un precio. ¿Qué estaba dispuesto a dejar ir para obtener la verdad de su hermana?
Una imagen nítida lo atravesó, la última vez que había visto a su hermana, riendo. Solo su voz se escuchaba en el aire, tan clara como el día. Cuando ella había tenido que partir, había sentido la verdad, uno sobrevivía mientras el otro se sacrificaba. La niebla empezó a girar, haciendo un torbellino a su alrededor. Las figuras se amalgamaban en un susurro casi ardiente: Mateo, elige antes de que sea demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, el nudo en su garganta crecía. ¿Estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo por recuperar lo que había perdido? ¿O iba a dejar ir ese último hilo de esperanza por miedo a lo desconocido? En el fondo de su ser, comprendió que cualquier elección llevaría a un destino inevitable. Mientras empezaba a reunir sus fuerzas para formar una respuesta, la niebla estalló en un clamor ensordecedor, transformándose en un eco amenazante. El estruendo llegó como un rayo, y en el mismo instante, las figuras se disolvieron, sufriendo una metamorfosis inquietante. En ese caos, un solo pensamiento emergió con claridad: el sacrificio se avecinaba. Mateo solo tenía un instante para decidir, y con cada movimiento de la niebla cada vez más oscuro, se preguntó con pavor, ¿sería capaz de enfrentar la verdad? Las sombras se movían, esperando su desenlace. Mateo sintió el peso de la decisión oprimiendo su pecho, como si la niebla misma le empujara hacia una elección inevitable. Las sombras danzaban frenéticas a su alrededor, un torbellino de rostros y recuerdos que clamaban su atención. Con cada giro del viento, murmuraciones de antiguas promesas y secretos olvidados llenaban el aire, mezclándose con el frío que ahora lo envolvía en su abrazo helado. Mateo, la voz resonó, más intensa, más desesperada. Ayúdame, era su hermana, pero también era un reflejo de los miedos que había coleccionado a lo largo de los años. Sus manos temblaron, indecisas, mientras la niebla se espesaba a su alrededor en capas tangibles de dolor. No podía escapar de las visiones, no podía deshacerse de ellas. Y sin embargo, su corazón latía más fuerte que nunca, en un esfuerzo desesperado por recordar su promesa de protegerla, de no dejar que el pasado lo consumiera. Alzó la vista, buscando alguna señal entre la confusión. En medio de la tormenta emocional, las sombras empezaron a formar una figura clara: no era solo su hermana, sino algo más grande, más oscuro. Era una verdad que aún no podía comprender, una advertencia disfrazada de dolor. Cuando la figura se detuvo, sus ojos, en lugar de la dulzura que recordaba, mostraron el abismo de lo que podría suceder si fallaba en su elección. «Elige, Mateo», gritó una figura en la distancia, interrumpiendo la marea de recuerdos y emociones. El eco de la advertencia le pareció salir de lo más profundo de su alma, y las palabras lo golpearon con fuerza, como si la niebla intentara modelar su destino a través de él. ¿Qué significa esto? Su voz fue apenas un susurro entre el horror que lo rodeaba. Pero no había respuesta, solo la permanencia del silencio abrumador, seguido de un ruido ensordecedor que estalló a su alrededor. Cada sombra parecía extenderse, cada rostro distorsionándose en un reflejo de la verdad que no deseaba ver. Impulsado por un impulso desesperado, Mateo gritó, como si al hacerlo pudiera desgarrar el velo que lo atrapaba. «Lo haré», después de todo, estaba dispuesto a enfrentar el precio. No podía dejar que su hermana se perdiera, no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Con cada latido de su corazón, la niebla empezó a despejarse un poco, y la figura de su hermana se acercó lentamente, el brillo de su rostro luchando por emerger de entre las sombras. Sin embargo, en el último momento, una negra ola de niebla osciló a su alrededor, amenazando con tragárselo todo. Su respiración se detuvo al notar que algo más estaba al acecho en la oscuridad, un ente que parecía disfrutar del caos que había creado. La realidad lo golpeó. No solo tenía que decidir sobre el sacrificio que estaba dispuesto a hacer, sino que una amenaza mayor podía estar al acecho, dispuesta a cobrar un precio aún más alto. «Mateo», la voz resonó de nuevo, esta vez con una vindicación tétrica. En ese instante, comprendió que la elección que debía hacer podría desencadenar algo que nunca imaginó. ¿Estaba listo para desatar lo que había estado dormido en la niebla? El tiempo se estaba acabando.
Mateo respiró hondo, el aire helado le quemaba los pulmones mientras la niebla comenzaba a retroceder. Cada paso que daba lo acercaba a la figura de su hermana, pero la oscuridad a su alrededor se volvía más densa, como si algo intentara atraparlo y arrastrarlo de vuelta hacia el horror que había dejado atrás. Confía en mí, su propia voz sonaba distante, comprimida por el peso de la angustia. La desesperación lo empujaba, pero sus pies se sentían pegados al suelo como si éste mismo estuviera intentando abrazarlo en su condena. De pronto, la figura se desvaneció y dejó tras de sí un eco de risas burlonas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia en la mirada de su hermana resonaba en su mente: no todo lo que brilla es oro. Estaba atrapado en una encrucijada no solo de su propia vida, sino de las vidas que podría afectar con su elección. Ese ser que acechaba en la niebla parecía alimentarse de su confusión, aguardando el momento preciso para lanzar su ataque. Un estallido de frío lo atravesó. Su mente acumulaba imágenes de un pasado que creía olvidado, sus recuerdos fluyendo como un torrente oscuro, monstruos que se escondían debajo de la cama y que ahora emergían con una fuerza aterradora. Mateo, clamó su hermana nuevamente, y la voz ya no era la de un niño, sino la de una mujer hecha y derecha, llena de miedo y de anhelo. Elige, por favor. De repente, el suelo tembló bajo sus pies y un resplandor de luz brilló al final de la niebla, una fuente de esperanza que desafiaba las sombras que lo rodeaban. Mateo se encontró en un abismo de decisiones. Podía seguir adelante, luchar contra la oscuridad, o rendirse y permitir que la niebla lo consumiera para siempre. No puedo fallarte, gritó, arrojando su voz a la niebla como si pudiera rasgar el velo de tormento. Fue en ese momento que notó un destello anárquico, como un hilo dorado atrayendo su mirada. La niebla se sacudió y se apartó, formando un camino, pero ¿sería una salida o una trampa aún más mortal? La figura que antes había sido su hermana se desvaneció por completo, el terror de la soledad ahora golpeándolo con fuerza. Él fue el que había fallado, y el eco de su fracaso resonó como un tambor en su pecho. Con cada latido, el tiempo se aceleraba, y Mateo sentía que se le escapaba entre los dedos. El ente oscuro a su alrededor se movió, siguió al ritmo de su corazón, como un parásito alimentándose de su desesperación, y una risa burlona quebró el silencio. Había llegado el momento de tomar una decisión, sin saber que podría ser la última. Se arrojaría hacia la luz, arriesgando todo, o se abandonaría a la niebla, sellando su destino y el de su hermana en la oscuridad eterna. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó a su alrededor, llenándolo de un terror inmenso. La niebla giró violentamente, tragándose cualquier atisbo de claridad. Mateo, ahora no solo era un grito, era una súplica desesperada. En medio del caos, conoció la verdad aterradora: lo que había estado dormido en la niebla no estaba listo para ser despertado, y ahora se había enfocado en él. ¿Qué horror se desataría si decidía continuar? Las sombras se reían de su dilema, y el eco del destino aún pulsaba en su oído, marcándole la cuenta regresiva. Mateo sintió como la niebla lo aprisionaba. Susurros envenenados lo rodeaban mientras la figura de su hermana se desdibujaba en el horizonte incierto. Aquel grito, impregnado de un desespero que parecía atravesar cada fibra de su ser, retumbaba en su mente como un tambor funesto. Con un último respiro, se lanzó hacia adelante, desafiando lo desconocido y la risa burlona que se alzaba tras él. Podía ver la luz brillando con más intensidad. Algo en su interior le decía que debía alcanzarla, que el camino dorado era su única salvación. Sin embargo, a medida que se acercaba, las sombras se tornaban más densas, casi como si intentaran aferrarse a sus piernas, intentando frenarlo. Fue cuando, en el borde de ese resplandor, un destello hiriente reverberó en su mente. Una figura emergió de la penumbra, y su corazón se detuvo. Era el mismo, pero con un rostro envejecido y cetrino, lleno de cicatrices que narraban historias de traiciones y fracasos. «No te acerques», gritó, mientras el eco de su propia voz se devolvía como un retorno maldito. La figura sonrió, una mueca desprovista de calidez, como si disfrutara de su angustia. «Soy lo que temías ser»,
Mateo. Elegiste el camino y ahora deberás enfrentar el precio. Un escalofrío le atravesó la espina dorsal mientras la niebla se removía a su alrededor, revelando retazos de su pasado materializándose en visiones fugaces. La angustia lo envolvía, cada recuerdo una cadena que le oprimía el pecho. Se vio en su infancia, en la casa familiar, sintiendo el mismo peso del miedo que lo había acompañado siempre. Su infancia había sido un refugio, pero ahora parecía una trampa. Despierta, la voz de su hermana resonó nuevamente, ahora como un grito de guerra. Mateo se debatió entre un deseo ferviente de seguir adelante y el peligro inminente que emanaba de su reflejo. La figura oscura estaba dispuesta a devorar todo lo que quedara de él si las sombras que lo acechaban no hacían lo mismo primero. Si sigues, susurró el duplicado con un tono burlón, no habrá vuelta atrás. Te convertirás en lo que más temes. Mateo se sintió desgarrado, su mente se debatía entre querer cerrar los ojos o abrirse paso entre la densa niebla. Sabía que debía decidir, que aquel camino dorado podría ser tanto su salvación como su condena. Y entonces, recordó el hilo dorado que lo había atraído. Si la luz era una ilusión, el sacrificio podría valer la pena. Entonces, sin pensarlo más, dio un paso al frente. De repente, un trueno resonó, la niebla se partió con la fuerza de un huracán revelando un abismo que se abría justo bajo sus pies. Mateo sintió que caía, atrapado entre lo que deseaba y lo que temía. Mateo, elige, gritó su hermana, su voz reverberando, lleno de una intensidad que llenó el aire de esperanzas desgarradas, y mientras se precipitaba hacia lo desconocido, una inquietud lo sacudió. ¿Qué le esperaba en las profundidades? No había respuesta, pero el tiempo seguía corriendo, su decisión estaba a punto de convertirse en irrevocable. Mateo sintió el viento caliente azotando su rostro mientras caía. No había rastro de suelo debajo de él, solo una oscura vorágine que devoraba la luz a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de colores y sombras, y en medio de esa caída vertiginosa, su corazón latía con el ritmo de cada grito ahogado que había escuchado en su vida. Pensó en su hermana, en cómo siempre había sido su ancla, en cómo su ausencia había hecho que el mundo se tambaleara bajo sus pies, el abismo parecía interminable hasta que, de repente, aterrizó en una superficie dura y áspera. El golpe lo dejó sin aliento, y todo a su alrededor giraba. Se incorporó lentamente, sus manos temblaban y su mente trataba de aclararse. Ante él, un camino tenuemente iluminado se extendía en ambas direcciones, cada extremo envuelto en una penumbra inquietante. Las sombras danzaban, y en su interior, la voz de su doble resonaba con un eco burlón. «Vas a encontrarme de nuevo, Mateo», se mofó, como si la neblina misma estuviera riendo de sus temores. La angustia se apoderó de él, pero mientras sus ojos se adaptaron, vio destellos de luz en la distancia, como pequeñas esperanzas que guiaban su camino. Con cada paso que daba, cada sombra retrocedía, como si temieran la luz que portaba. Sin embargo, una sensación de desgaste comenzó a asomarse en su pecho, el variado eco de los recuerdos le pesaba, lo invadía de nuevo, y sentía que no podía escapar de ellos. Recordó las palabras de su hermana, esa voz que siempre había insistido en que hay que enfrentar las sombras para poder atraparlas, y sin pensarlo, comenzó a correr hacia la luz. Al llegar al final del camino, un espejo se alzó ante él, reflejando su rostro cansado pero decidido. No era el mismo de antes, pero eso significaba que aún podía cambiar. En su interior, saboreaba una mezcla de miedo y determinación, como un baile entre esperanzas y dudas. «Eres tú», murmuró, para luego chocar su puño contra el espejo, sintiendo la fría vibración del cristal. Lo que recibió a cambio fue un fragmento de su historia, un susurro suave que emergió de las profundidades. «Solo tú puedes elegir cómo seguir», dijo la voz, resonando con una verdad que sabía que debía enfrentar. Entonces, mientras el espejo comenzaba a distorsionarse, Mateo comprendió algo desgarrador. El verdadero desafío no era el túnel de sombras, sino la batalla que libraba dentro de sí mismo. ¿Sería capaz de convertirse en el hombre que siempre había querido ser, o sucumbiría a la oscuridad de su propio reflejo?
Justo en ese instante, el espejo se zardeó, revelando un nuevo pasaje, un camino hacia una luz aún más brillante que la que había estado siguiendo. Pero la única manera de cruzar sería enfrentando su propio miedo. Con el corazón palpitante, Mateo se preguntó si realmente estaba listo para abrazar la verdad. ¿Qué pasaría si al cruzar esa frontera, descubría que había otras sombras aún más oscuras esperándolo del otro lado? Se detuvo, temblando, indeciso. Y ahí, al borde de la claridad, una pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de enfrentar al hombre que podría llegar a ser? Mateo respiró hondo, sintiendo como el aire fresco y vibrante comenzaba a llenar sus pulmones, contrastando con la opresión que había sentido al caer. Cada latido de su corazón parecía pulsar con más fuerza, llevándolo a la decisión que estaba a punto de tomar. Aunque la luz lo llamaba con dulzura, una parte de él aún temía lo que podía encontrar en ese nuevo camino. Dio un paso hacia adelante, y el espejo se partió en 1000 fragmentos, cada uno mostrando un reflejo de sus miedos y sus deseos. Imágenes de su infancia, el rostro sonriente de su hermana, y la soledad que había sentido desde su pérdida comenzaron a bailar frente a sus ojos. Atrapado entre esas versiones de sí mismo, no podía evitar preguntarse qué pasaría si no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlas. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de él. Recordó las palabras de su hermana: la verdadera magia reside en enfrentar lo que tememos. Con cada fragmento de cristal que se desvanecía, sentía que una carga se levantaba, como si al romperse el espejo también se liberara parte de su dolor. Atravesó el umbral, y de inmediato fue recibido por un estallido de colores brillantes, mucho más intensos que cualquier luz que había visto antes. La ardiente luz le abrazó, y sin previo aviso, una risa resonó a su alrededor, un eco familiar que lo hizo tambalear. La voz imitadora de su doble no había desaparecido, al contrario, parecía más fuerte, más inquietante. «No te vayas tan rápido, Mateo», gritó desde la oscuridad, y el suelo tembló bajo sus pies, como si el mismo mundo intentara recordarle que no podía escapar tan fácilmente. Mateo parpadeó agresivamente, intentando despejar la confusión. Justo enfrente, una figura emergió de la luz, difusa al principio, pero rápidamente comenzó a tomar forma. Era él, pero no era el Mateo que conocía, se trataba de la versión que había temido convertirse. Sus ojos olfateaban con arrogancia, y una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. «¿De verdad crees que puedes cambiar?», preguntó con desdén, como si tuviera la certeza de que el cambio era imposible. Esta vez, la voz no solo era un reflejo sino la manifestación palpable de sus propias dudas. Mateo sintió como el miedo se apoderaba de su pecho nuevamente. La lucha no solo sería externa, tenía que desafiar cada sombra que lo había seguido. Avanzó un paso tembloroso, y con un gesto desafiante, le respondió: «Voy a cambiar. Y no me importaré lo que pienses». De repente, la figura se desvaneció, y a su alrededor, el paisaje cambiaba, transformándose en un laberinto de espejos. Cada uno reflejaba no solo su imagen, sino las decisiones pasadas que lo habían llevado hasta ahí, volviendo a traer esos gritos ahogados de su infancia, cada uno más doloroso que el anterior. Mateo sintió el sudor correr por su frente mientras miraba alrededor, dándose cuenta de que el verdadero laberinto no era físico, sino el tormento de enfrentar sus propios errores. ¿Podría encontrar la salida? ¿O se perdería en la confusión de lo que fue y lo que todavía podría ser? Todo se tornaba sombrío de nuevo, y una risa suave, casi burlona, retumbaba en sus oídos. Tenía que elegir, pero la respuesta estaba oculta, en lo profundo de su ser. Y, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, una nueva pregunta surgió: ¿sería capaz de abrazar la luz que lo aguardaba al final, o se dejaría consumir por sus propias sombras? Mateo cerró los ojos, apretando el puño con determinación, decidido a no dejarse abrumar por los ecos tortuosos que lo rodeaban. La risa burlona parecía rebotar en el laberinto, multiplicándose en 1000 tonalidades que le recordaban sus fracasos. Cada espejo, cada reflejo,
Contenía un fragmento de su alma, un pedazo de angustia que reclamaba su atención con cada paso. Abrió los ojos de nuevo y se acercó a un espejo que mostraba un recuerdo, su hermana sonriendo con un brillo en sus ojos. Era una imagen de alegría, de amor. Esa luz, esa calidez encendida, lo llenó de coraje. La última vez que la había visto, se sentía perdido, asustado, incapaz de enfrentar lo que venía. Pero ahora, ¿y si podía hacer que su legado siguiera vivo? Mateo extendió la mano hacia el espejo, el cristal frío y liso contrastando con el calor de su piel. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió que algo respondía al contacto, como si el espejo fuera un portal a otra dimensión, o tal vez un canal entre él y lo que había perdido. No estás solo, susurró, sintiendo que el eco se desvanecía en la penumbra. Pero la fuerza de su determinación instantáneamente comenzó a iluminar el entorno, desdibujando las sombras que lo acechaban. De repente, un estruendo resonó y el espejo frente a él se fracturó, dispersando las imágenes de dolor en un torbellino de cristal. Las sombras comenzaron a aullar de rabia, mientras el laberinto mismo parecía temblar. Cada paso que Mateo daba se sentía más firme, más dirigido, a pesar de que el aire se tornaba espeso, empujándolo hacia atrás. No podrás escapar, gritó la voz oscura, invadiendo sus pensamientos con dudas que querían doblegarlo. Pero Mateo recordó las palabras de su hermana, la chispa de esperanza que lo había llevado hasta allí. Con los ojos encendidos por un fuego interno, dio otro paso, decidido a confrontar aquel eco de su pasado. La luz se hacía más brillante, más intensa, y de repente, un camino se abrió ante él, deshaciéndose de las sombras que alguna vez lo habían dominado. Sin embargo, mientras avanzaba, dando un giro en la dirección de su destino, una nueva figura emergió de la oscuridad. Era la versión de sí mismo que había temido ser, el Mateo que había cedido al peso de sus propios miedos. La sonrisa burlona parecía más viva que nunca. «Crees que puedes escapar de mí, ¿verdad?». Su voz era un susurro helado y fuerte, cortando el aire. Mateo sintió que el mundo se detenía, y comprendió que su última prueba estaba a punto de comenzar. Mientras contemplaba al reflejo enfurecido que se erguía frente a él, una pregunta vibrante resonó en su mente. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo y enfrentarse a esta versión oscura para finalmente liberarse de las cadenas que lo mantenían prisionero? Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo sabía que el choque final estaba a punto de estallar. La lucha por su alma había comenzado, pero el resultado aún era incierto. ¿Podría derrotar a la sombra que había llevado consigo toda su vida? Mateo sintió que la batalla culminante se avecinaba, la energía en el aire se palpaba, cargada de tensión. Su oscuro reflejo sonrió, como si saboreara el miedo que emanaba de él. ¿De verdad crees que puedes superarme? Sus palabras fueron un eco de autodesprecio, cada sílaba una aguja que se clavaba en el corazón de Mateo. Sin embargo, en ese momento de confrontación, una voz interior resonó con fuerza: la verdadera magia está en la elección. Recordó la luz que había visto antes, la sonrisa de su hermana, la alegría que había perdido. Con determinación, levantó la cabeza y sintió un nuevo impulso. No soy tus miedos, soy lo que elijo ser y elijo la esperanza. El reflejo se desvaneció por un instante, pero rápidamente regresó, sus ojos llenos de rabia. No hay esperanza aquí. Solo un ciclo eterno de dolor y arrepentimiento. Elige tu camino, pero el eco del pasado no iba a definirlo. Con un grito de libertad, Mateo extendió su mano hacia su propia imagen opaca. Su reflejo dudó, entonces lanzó un ataque. Pero Mateo había aprendido y se movió con furia y claridad. La luz dentro de él estalló como un resplandor dorado, llenando el laberinto de un brillo casi cegador. Las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose ante la energía renovada que emanaba de su interior. Cada paso que daba hacia el reflejo oscuro debilitaba sus cadenas. Mateo se sentía más ligero, más fuerte. La imagen antigua se tambaleó, a punto de romperse. No, no te atrevas, gritó su doble,
pero con un esfuerzo final, Mateo llenó sus pulmones de aire y gritó con todas sus fuerzas: «Soy el dueño de mi destino». El poder de su voz resonó como un trueno, rompiendo el hechizo de la niebla y desintegrando al reflejo de sus miedos. Un estallido de luz iluminó el laberinto, haciéndolo caer de rodillas ante la intensidad del momento. Mateo sintió su corazón latir con una claridad renovada, cada latido un recordatorio de vida, de amor, de todo lo que había querido proteger. Entonces, en un instante de silencio que se sintió como un eterno susurro, se encontró nuevamente en el centro de la plaza de su pueblo. El aire estaba fresco y la niebla se disipaba como un mal sueño. La luz del sol acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió alivio. La multitud, testigo de su transformación, observaba con asombro, cruzando miradas de sorpresa y admiración. La anciana apareció entre ellos, una sonrisa en sus labios. «Has enfrentado tus sombras y has elegido. Estás en paz ahora», Mateo comprendió. Había dejado ir el miedo, sacrificando la necesidad de huir por el valor de confrontar la verdad. Y de pronto el vacío que había sentido empezó a llenarse con murmullos cálidos de amor y esperanzas renacientes. «Gracias, madre», susurró al viento, como si su hermana estuviera allí, liberada y radiante. La plaza estalló en vítores y aplausos, el aire vibrante con emoción y vida. Todos se acercaron a Mateo como si él fuera un héroe, pero para él, la victoria era personal. Planeaba no solo ayudarte a ellos, sino también a sí mismo, recordando siempre que las sombras son parte de uno, pero no definen quiénes somos. Mateo caminó hacia la puerta que se abría hacia el nuevo amanecer. El pueblo susurraba esperanzas renovadas. Se unió a su comunidad, hablándoles de la verdad que había descubierto, recordándoles que cada día trae consigo la oportunidad de cambiar, de elegir ser mejores, y así, en un pueblo donde la niebla había dominado, la luz renació. Mateo se volvió un faro para otros, con la promesa de que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdad y el coraje para enfrentarla. Nunca olvides, cada día es un nuevo comienzo. Elige ser la mejor versión de ti mismo. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace toda la diferencia.